están tratando de llamarlo al doctor Jara para yo poder hacer la clase que me toca. Así que no, si le gusta estima, me toca dar clase el día de hoy. Voy a hablar en esta clase, ¿no? Sobre disfagia y reflujo. Dentro de lo que es el estudio de las enfermedades digestivas, hay síntomas que nos van a ayudar a orientar la ubicación de la molestia. Y dentro de estos síntomas tenemos los síntomas esofágicos. Hay síntomas que nos hacen pensar que el problema es el esófago. Dentro de estos síntomas tenemos que el reflujo, la pirosis y la disfagia son síntomas que nos hacen pensar que el problema digestivo está en relación o la causa es un problema de tipo esofágico. ¿Qué cosa es la disfagia? Es la sensación de dificultad para el pasaje de los alimentos. Entonces, la persona ingiere los alimentos y tiene una dificultad para el pasaje de los alimentos. Odinofagia es la deglución dolorosa. El paciente comienza a ingerir los alimentos, pero cuando tiene que tragarlos, deglutirlos, hay dolor. A eso se denomina odinofagia. Otro síntoma importante es el globus, que es la sensación de algo que está atracado ocupando la zona de la garganta, pero que típicamente mejora el deglutir. Entonces, disfagia es sensación de disconfort cuando uno pasa los alimentos. Globus es sensación de que algo lo tiene en la garganta, pero que cuando el paciente pasa un poco de ingiere, requiere que se calme un poquito, que está como atorado, pero cuando paso y pasa el alimento me mejora. Más bien la disfagia es lo opuesto, que cuando ingiere el alimento tiene molestia. Odinofagia es doloroso. ¿Y qué cosa es la pirosis? Una sensación de ardor o quemazón retroesternal. El paciente refiere, tengo una quemazón que me viene del estómago y me sube. Entonces, esa sensación retroesternal se denomina pirosis, que en inglés es heartburn, ¿no? Corazón que quema, heartburn, ¿no? Que es pirosis. Entonces, vamos a revisar en forma lo suficientemente en profundidad la disfagia, y esta dificultad para la deglución tiene como dos grandes divisiones: la disfagia orofaringia o de transferencia, que se manifiesta por una dificultad para iniciar la deglución. El paciente ingiere los alimentos y sin embargo tiene una dificultad para pasarlos, para digerir. Disfagia orofaringia o de transferencia. Y la otra gran variedad de disfagia es la disfagia esofágica o de transporte, que se produce una vez que el bolo ha atravesado la faringe y entra en el esófago y se manifiesta como una dificultad del paso de esto. Entonces el paciente dice, pasé mi comida, pero siento como que se quedó atracada, como que ya no quiere pasar más. Disfagia esofágica o de transporte. Causas. Entonces, un poquito que vamos a ver dos tipos de disfagia, y eso es importante, porque el paciente ya te está diciendo qué molestia tiene, y eso nos indica disfagia orofaringia, que es la parte alta, y cuáles son las causas que pueden estar produciendo esa disfagia. Entonces, lesiones estructurales como tumores a nivel de la cabeza y especialmente del cuello, trastornos postquirúrgicos, lo operaron de la tiroides o lo operaron de un quiste espirogloso, queda con ese tipo de disfagia, procesos inflamatorios como membranas, fibrosis, divertículo faríngeo, o finalmente problemas de tipo neuromuscular. Y estos son de repente las causas más comunes. Lo típico del paciente con disfagia
orofaringe de transferencia es un paciente que tiene otro tipo de enfermedad. Lo característico es un paciente que tiene un accidente vascular cerebral, cerebrovascular, accidente cerebrovascular, ¿no? Esclerosis lateral amyotrófica o pacientes con Alzheimer o Parkinson. Entonces, estos pacientes que tienen una enfermedad sistémica van a tener gran facilidad para tener este tipo de disfagia. Enfermedades de los nervios craneales, el paciente con accidente cerebrovascular generalmente tiene problemas de nervios capilares craneales. Enfermedades musculoesqueléticas, miopatías, distrofias musculares, hipo o hipertiroidismo. Y finalmente, alteraciones del esfínter inferior o el músculo cricoide, ¿no? Estos son pacientes que van a tener la dificultad para la deglución. En los casos con pacientes con disfagia esofágica, que el paciente que deglutió, pero que después no avanza, se quedó como atascado, lesiones mecánicas, que típicamente la lesión mecánica es la disfagia que inicialmente es solamente asólica. La disfagia, la lesión mecánica, el paciente puede pasar los líquidos, pero no pasa los alimentos sólidos. Y puede ser por tumores intrínsecos o extrínsecos. Intrínsecos significa que están en el mismo esófago, y extrínsecos, por ejemplo, un tumor del árbol bronquial, un tumor del pulmón que presiona al esófago y entonces impide el pasaje. Cuerpos extraños, ¿no? Pacientes que se tragan una moneda, una pila, la espina, un pedazo de pollo, un cuerpo extraño. Estenosis por esofagitis cáusica o péptida. Hay una estenosis que el paciente tuvo la mala idea de tomar lejía o ácido muriático, y eso le produce, muchas veces son pacientes que pueden ser después de una borrachera, se confundieron y llegan y quieren tomar un poco más de líquido y agarran la lejía que estaba por ahí por la zona, o si no, pacientes con intentos suicidios. O péptica, si este paciente tiene un reflujo que produce una inflamación y una ulceración, y esto va a producir un entero. Radioterapia y quimioterapia, también pacientes que por ejemplo tienen tumores mediastinales, pulmonares o del esófago, una complicación de esto puede ser una disfagia esofágica. Y enfermedades neuromusculares que dan un tipo de disfagia que desde el primer momento el paciente no pasa ni sólidos ni líquidos. Entonces, un dato muy claro es el paciente que deglute y al principio los líquidos pasan bien y los sólidos siguen. Entonces dice, tomo mi juguito, tomo mi leche, pero el pan con mantequilla no me pasa, no pasa. Entonces, acá hay un problema mecánico y uno tiene que cuidar. Pero no dice, no puedo pasar ni el agua, ni siquiera la mazamorra, ni me cortan la carne molida, igualito no pasa. Y eso es una enfermedad neuromuscular. Quiere decir que los plexos nerviosos, plexos de Meissner, plexos de Auerbach, no están funcionando, típico de la galacia o de la enfermedad de Chagas, que hay una destrucción de los plexos mientéricos. O el paciente que tiene un espasmo esofágico difuso, hace que la musculatura del esófago se contraiga con una forma tan fuerte por algunas partes que esa contracción no permite el peristaltismo, sino que se contrae pero no avanza. Y estos pacientes tienen dolor y tienen disfagia. En el escleroderma o el lupus eritematoso sistémico son enfermedades del colágeno. Y estas enfermedades de colágeno hacen que el tejido se torne rígido, y entonces el esófago parece que fue una cañería que no tiene ninguna flexibilidad, y eso va a producir una disfagia de tipo motora. Enfermedades neuromusculares, motora. Enfermedades de lesiones mecánicas,
en clase. Y la diabetes mellitus, que también tiene una lesión que afecta a estas zonas, ¿no? Muy bien, entonces ya estamos conociendo más aspectos de la disfagia. Estos son los aspectos, otra causa anterior, ¿no? Esto de acá. Y entonces acá, este cuadrito que nos ayuda a diferenciar la disfagia orofaringia y la disfagia esofágica. Entonces, sensación de atasco del bolo alimentario en la garganta, tos, regurgitación nasal, molestias al deglutir, infección de respiraciones recurrentes por aspiración de alimentos, el paciente le cuesta mucho tragar, ¿no? Entonces, disfagia orofaringia. El paciente con disfagia esofágica, sensación de atasco o nudo retroesternal, dolor torácico con la comida, regurgitación de la comida no digerida. Trago bien, pero la comida se me atasca en el pecho, como que pasó y ahí se quedó. Y lo típico del paciente que tiene este tipo de lesiones es que el reflujo o la regurgitación es de comida no digerida. No es el paciente que tiene un problema de esofagitis y reflujo, que de repente tiene una vinagrera y una acidez y regresó el alimento todo como ácido, como así que se hubiera cocido, malogrado ácido. En cambio, estos pacientes, como la disfagia impide que el alimento llegue al estómago, no regrese el ácido y la comida es como mascada, pero no tiene ni bilis ni tampoco ácido. Entonces acá tenemos, entonces solamente 5 hemos hecho lo más general de lo que es la disfagia. Es un síntoma importante, porque el paciente con disfagia básicamente nos va a indicar que el problema es del esófago. Y acá vemos las diferentes causas y cómo se pueden diferenciar. Saber que puede haber algunos pacientes que tienen un síntoma que puede confundir, que es el globus. Pero el globus, a diferencia de la disfagia, más bien es una sensación de algo que está atorado, pero que cuando toma líquido, pasa el alimento, como que le calma. Entonces, eso también es una enfermedad de tipo orgánica, pero hay un porcentaje que tiene globus histérico, que es pacientes con problemas psiquiátricos, que dicen, me voy a atorar, y tienen una sensación ya patológica. Muy bien, entonces, ahora el reflujo gastroesofágico. Lo primero que tenemos que recordar es que el esófago, uno dice el esófago, eso no tiene ninguna importancia, ¿no? Es una parte del intestino que solamente pasaje. El esófago es sumamente importante. Función peristáltica, y lo más importante del esófago es que tiene 2 zonas. El esfínter esofágico superior, el esfínter circunfaringio, que es un esfínter verdadero, y el esfínter esofágico inferior, que es un esfínter funcional, y controla el retorno del contenido del esófago al árbol bronquial, que eso es importante porque en algunos pacientes son los que generan cuadros de alergias que pueden producir rinitis, faringitis e inclusive asma. Cada vez los otorrinolaringólogos y los neumólogos están pidiendo apoyo a la gastroenterología para descartar un grupo de pacientes en los cuales sus problemas respiratorios y problemas bronquiales son por culpa del reflujo de pequeñas porciones de contenido digestivo hacia el árbol bronquial y produce cuadros de tipo amatiforme, de rinitis, sinusitis, etc. Entonces, controlen la parte alta y el esfínter inferior, que por acción del ángulo de esquina, del músculo diafragma y de la forma del estómago, evita que el contenido alimentario regrese al estómago. Entonces, esos son puntos importantes del esófago. Tiene una función transportadora y de control de reflujo. Reflujo es el reflujo. Patológico. Uno dice, normalmente uno ingiere los alimentos y los alimentos tienen que avanzar. Entonces todo lo que regrese es patológico. Normalmente en una persona al día puede tener entre 40 y 60 periodos de reflujo gastroesofágico.
porque es normal. A veces las personas comen, están conversando entre ellos y pasan aire. Ustedes tienen mucha cantidad de aire, uno tiene que retornar ese contenido de aire, que a veces va con un poco de líquido, por ahí hay exceso de aire, ¿no? Y también la forma como uno ingiere los alimentos, normalmente puede haber reflujo. Entonces, si es que yo les hago una pregunta de examen para ver si han estado presentes y pregunto si es que el reflujo gastroesofágico es algo patológico que nunca se ve en pacientes normales, la respuesta es falsa. Normalmente hay reflujo gastroesofágico, reflujo retrógrado, sino que el paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico es aquella en la cual este flujo retrógrado comienza a producir daño, lesión o irritación de la mucosa. Y el paciente tiene síntomas como la vinagrera, la pirosis, la acidez, etc. Entonces, normalmente es en personas normales frecuente durante y después de la comida, pero la duración de estos periodos de reflujo es generalmente de menos de 5 minutos, excepcionalmente más de 10 minutos. No produce complicaciones y es raro el reflujo nocturno. Por eso que los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico son principalmente los que tienen reflujo nocturno ayudado por la posición horizontal, ¿no? El paciente de pie, como que eso lo ayuda bastante, pero en el paciente que tiene enfermedad por reflujo, la posición horizontal favorece el retorno y el que tiene un reflujo nocturno va a tener más facilidad para que le produzca una enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Por qué ocurre? Básicamente porque la barrera antirreflujo, el aclaramiento esofágico, la barrera esofágica están alterados. Entonces, hay varios factores que van a prevenir que el paciente tenga síntomas de reflujo. La barrera antirreflujo, el aclaramiento esofágico, que es, aclaramiento es como que lo que normalmente regresa al esófago, regresa nuevamente al estómago. Ese es el aclaramiento de volumen y residual, y la barrera esofágica la vamos a ver posterior. Acá tenemos la barrera antirreflujo. Entonces, el organismo, ¿cómo previene el reflujo? Básicamente, uno, porque existe esta esfínter esofágico inferior, que es un esfínter fisiológico. Un esfínter anatómico es una zona donde la musculatura de la mucosa está aumentada, está engrosada. El ano, el píloro, el núcleo cricoides están ahí con mayor cantidad de músculo que esta zona. En esta zona la musculatura es similar, pero existen factores como la presión intratorácica negativa y la presión intraabdominal positiva y el ángulo de His y el diafragma que hacen que esa zona tenga mayor presión, y esa presión evita el reflujo exagerado del contenido gástrico al esófago. Entonces, el esfínter esofágico, el diafragma y el ligamento frenoesofágico, y el ángulo de His son una barrera antirreflujo natural. El aclaramiento esofágico es la capacidad del esófago para eliminar el material refluido y tiene dos fases: aclaramiento de volumen y aclaramiento de gas. Entonces, ese aclaramiento del contenido, si regresa normalmente, rápidamente tiene que volver al estómago, y eso se da por los movimientos peristálticos. Entonces, aclaramiento de volumen se usa prácticamente todo el contenido esofágico y se neutraliza el ácido que quede en la fase anterior. Con esos datos, entonces, hay un aclaramiento, una limpieza, ¿no? Y después de eso, hay una barrera esofágica, aclaramiento. Entonces, el peristaltismo, ¿no? Entonces, en el paciente normal, las ondas peristálticas son importantes, mientras que en el paciente con reflujo puede haber ondas peristálticas débiles o ausentes.
En el paciente con patología, el paciente normal, el estar de pie no ayuda mucho si tú tienes un peritalismo adecuado. En el paciente con enfermedad por reflujo, la gravedad de la posición, por eso que el paciente que tiene reflujo le dice, por favor, se compra sus ladrillos King Kong y los pone en la cabecera de la cama para que la cabecera esté unos 5 centímetros más elevada que los pies. Y entonces eso hace que la gravedad ayuda al aclaramiento. En el paciente con reflujo. Después, la salivación ayuda, ¿no? Es decir, que la saliva es un álcali y entonces la salivación controla y neutraliza el ácido. De personas que tienen enfermedades como enfermedad de Sjögren o personas que están en tratamientos farmacológicos que hacen que la saliva disminuye, por ejemplo los anticolinérgicos, uno termina uno toma antiespasmódico palipólico y se le seca la boca. Esos pacientes de repente están tomando de forma crónica, eso puede favorecer o puede dificultar este problema. Entonces, el aclaramiento normal disminuye en el sueño y la edad y esto produce un reflejo esófago salival y en enfermedades como mencionado medicamentos. El tiempo total, normalmente el aclaramiento en el paciente normal, en 2 a 3 minutos el reflujo de lo que ha venido al estómago vuelve al estómago. Lo que regresó al esófago vuelve en 2 a 3 minutos. En el paciente con reflujo demora 4 a 5 minutos. Todos esos son factores que van a favorecer el problema de reflujo gastroesofágico. Entonces acá tenemos el aclaramiento, ¿no? A ver acá, factores que van en contra, enzimas como la bilis, enzimas pancreáticas, ¿no? Los hidrogeniones y la pepsina, todos van en contra la presión intraabdominal. Por eso el paciente obeso es mucho más fácil que tenga reflujo, porque si tiene sobrepeso, eso que tiene que estar poniendo de cinturón, no faja, eso favorece que tenga reflujo y tenga enfermedad por reflujo gastroesofágico. La distensión, de repente uno comió alimentos que llenan de gases, ha comido pues uno le trajeron de chicha payares, ¿no? Y ha comido con grasa y entonces se llena de gases y esa distensión favorece el reflujo. Y contra eso, el peristaltismo, la salivación van a ayudar. Muy bien, después tenemos entonces ya la barrera mecánica para el reflujo, el aclaramiento y la barrera esofágica. El mismo tejido epitelial esófago nos va a ayudar para que el paciente no tenga síntomas esofágicos, ¿no? Entonces, factores preepiteliales, epiteliales o postepiteliales. Preepiteliales es la capa de moco, bicarbonato, la capa acuosa, que en el esófago no tiene mucha importancia. Epiteliales, claro, las membranas celulares, componentes celulares, la mucosa epitelial es la principal barrera y postepitelial es el flujo sanguíneo que lleva bicarbonato y nutrientes que neutralizan el hidrógeno. No sé si acá tengo una diapositiva, una imagen que ayuda a ver bien esto, ¿no? Entonces acá tenemos la barrera esofágica que hace que el pH esté por encima de 2 o 3. Y eso realmente no es muy fuerte porque a diferencia del estómago, que tiene un epitelio monoestratificado secretor, acá es un epitelio poliestratificado que no tiene mucha secreción de agua ni tampoco moco, ¿no? Después acá tenemos los hidrogeniones, pero las bases sanguíneas, como produciendo bicarbonato, neutralizan los hidrogeniones y esta es una defensa postepitelial. Y esta unión de múltiples capas con uniones cerradas también es una forma de que el esófago se defiende del reflujo gastroesofágico. Entonces, la patología para que produzca el reflujo requiere de una serie de factores, ¿no? Y entonces, ¿qué paciente tiene molestias por reflujo? Aquellos en los cuales los factores agresivos son más fuertes que los factores de defensa. Es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, tiene
varios factores de disfunción del esfínter, hipotonía basal del estómago, incompetencia de la barrera de reflujo, factores anatómicos, y en estos, si es que los factores agresivos ganan los factores defensivos, produce reflujo, pero si es que los factores defensivos le ganan o lo equiparan, entonces el paciente no va a tener síntomas. Por eso que hay pacientes que solamente con terapias dietéticas o medidas de fisiología o medida de ejercicio pueden evitar que el paciente tenga problemas. Y por eso es que el reflujo es una patología muy común. En una encuesta de estas encuestadoras Gallup en los Estados Unidos, el reflujo ocurre en aproximadamente el 25% de la población norteamericana y tiene que ver mucho con la dieta, ¿no? Los alimentos grasosos, los alimentos en la noche, alimentos con ácido, van a producir un mayor riesgo de que el paciente presente. Entonces, factores lesivos, ácido por un mecanismo directo, la pepsina por un mecanismo directo, implicantes son agentes participantes en el 90% de la enfermedad por reflujo de los pacientes. La bilis es una acción detergente indirecta, aumenta la resolución de hidrogeniones, la tripsina directo proteolítica, ¿no? Pero no tiene una fuerza como es el ácido. Entonces, lo más importante es que el ácido y la pepsina estén muy aumentados o no puedan ser neutralizados para que eso determine qué paciente presenta reflujo y qué paciente no tiene problema de reflujo. El esfínter esofágico inferior hemos visto que es importante y hay factores que aumentan la presión. Entonces, todos estos son los que ayudan a evitar reflujo, ¿no? Hormonas como la motilina, péptidos como la bombetina, encefalina, sustancia P, fármacos. ¿Qué fármacos nos ayudan? Alfa-adrenéticos, antiácidos, metoclopramida, domperidona, básicamente prokinéticos, y alimentos que pueden ayudar un poco al reflujo son las proteínas. Mientras que el lado opuesto, ¿qué cosa es lo que puede favorecer el reflujo? Y hemos visto que el citoquinina, estrógeno, progesterona. De reflujo puede ser solamente síntomas que no haya el paciente tenga vinagrera, tenga acidez y sin embargo se le hace una endoscopia y el paciente no tiene ninguna lesión. Hay lo que llaman reflujo no es con esofagitis no erosivo, pero el paciente puede tener
lesiones, erosiones, úlceras, y puede ir a un epitelio de Barrett. El epitelio de Barrett es un epitelio dañado que comienza a parecerse al epitelio gástrico. Pero ese no es realmente un epitelio gástrico, sino es epitelio dañado. Y el problema es que este epitelio de Barrett puede ir a una displasia y puede ir a un adenocarcinoma esofágico. Y ese es el gran problema o el gran riesgo que tiene un paciente que tiene una esofagitis de reflujo crónica. ¿Cuáles son los síntomas? Entonces, ¿en qué pacientes vamos a pensar que el paciente tiene reflujo? Pirosis. El paciente tiene un dolor o quemazón retroesternal, que típicamente tiene que ver con los alimentos o en la noche se produce esta sensación de quemazón. Regurgitación ácida. El paciente dice que tiene una acidez tremenda. O regurgitación también como amargo, ¿no? Acidez o vinagrera. Son los síntomas típicos del paciente que tiene reflujo. Disfagia puede estar presente, odinofagia, porque a veces el reflujo puede ser tan marcado que puede producir como lesión en la parte alta del esófago. El paciente puede tener odinofagia. Hipo, dolor torácico, y siempre es importante el dolor torácico, porque cuando el paciente tiene dolor en el tórax, inmediatamente dice me da un infarto, a veces me da un infarto, pero hay que diferenciar. El dolor torácico tipo anginoso es un dolor tipo opresivo y que se exacerba con la tos. En el paciente con relación a la axila, al cuello, en el paciente que tiene un problema de dolor por pirosis, por esofágico, tiene relación con los alimentos. Hay alimentos que lo aumentan, alimentos que lo calman, no tiene relación con el ejercicio, y es un dolor retroesternal, mientras que el otro es un dolor de tipo precordial que va más hacia las axilas o hacia el cuello. Entonces, cuando el paciente tiene varios de estos síntomas, lo más probable es que este paciente está con un problema de reflujo gastroesofágico. Y un dato importante y un dato muy interesante, que el paciente, un porcentaje de pacientes no tienen estos síntomas, pero pueden tener síntomas atípicos como tos, bronquitis, asma, inclusive acceso pulmonar, o problemas como que se le cierra la garganta, la disfonía, ¿no? La voz se le cambia, tos persistente, una serie de datos, hasta dolor precordial, que son signos atípicos. Y en un porcentaje no muy marcado, pero por decir, entre un 5 a 10% de los pacientes con tos crónica o bronquitis asma, la causa fue por reflujo gastroesofágico. Y son síntomas, y de repente la vinagrera y la acidez no son tan marcadas. Eso es un dato importante porque se están descubriendo muchos pacientes en los cuales el tratamiento de estos problemas es con bloqueador de bomba de protones. El paciente del asma lo trata con omeprazol y dice, ¿qué le pasa a este? ¿No? Porque ¿cómo es el asma? Y es porque el ácido está produciendo un reflejo o una especie de sensación de alergia. Endoscopía, entonces acá no se nota tan claro, pero la mucosa tiene como heridas difusas, ¿no? Como llagas, no está tan claro. Y eso es el cuadro más severo de una esofagitis marcada, ¿no? Acá vemos los diferentes grados de hay una clasificación de Los Ángeles cuando tienen heridas, ¿no? Entonces, no todos los pacientes con reflujo van a tener lesiones, pero un porcentaje tiene lesiones, y entonces puede ser grado D, es el paciente que ya va a llegar a Barrett, y grado A, que tiene una pequeña herida, pero menos de medio centímetro. Grado B, más de una herida, de más de medio centímetro, ¿no? Grado C, esto ya llega al 75% de la insuficiencia del esófago, y grado D es prácticamente toda la parte final del esófago. Acá vemos un esquema de cada uno de estos grados. Bueno, hay muchos estudios adicionales, porque lo primero que se hace es la endoscopía, pero a veces la endoscopía sale negativa y el paciente tiene molestias. Y entonces lo que hacen uno es el monitoreo ambulatorio de pH. Le ponen una sonda y esa sonda va a estar midiendo el pH que está por debajo de 4 en el esófago.
Entonces, cuando el paciente tiene un pH por debajo de 4, significa que tiene un reflujo gastroesofágico significativo. Y entonces uno va evaluando el tiempo el tiempo que tiene el pH y también la presión del esfínter esofágico inferior. ¿Qué presión tiene? Que normalmente tiene el esfínter esofágico inferior tiene una presión negativa, y cuando es positiva, esto nos indica un factor que va a favorecer el problema de la esofagititis. El monitoreo del pH y la manometría son datos importantes. Eso lo hacemos en un grupo pequeño de pacientes. ¿Qué datos tenemos? Cuando más del 10.5% del tiempo de presión el pH está menor a 4 de pie, ese es un dato diagnóstico. O cuando más del 6% del tiempo de presión es un pH menor a 4 en posición echada. Y en relación con episodios de reflujo con pirosis. Entonces, más uno si ve que esto coincide con que el paciente tiene acidez, el diagnóstico es exacto. Los diagnósticos, el tipo de algoritmo, siempre uno tiene que tratar de ser ordenado y ver en qué paciente da tratamiento y en qué paciente se puede dar medidas de socorro. Eso todavía como que es un adelanto, ¿no? Diagnóstico diferencial, otras enfermedades de tubo digestivo, enfermedades cardiovasculares, enfermedad de tubo digestivo, acalasia, espasmo esofágico difuso, esfínter esofágico inferior hipertenso, peristaltitis esofágica sintomática, úlcera péptica, dispesia. Entonces, todos estos causas pueden dar síntomas muy parecidos, pero de repente el paciente en acalasia, lo más importante va a ser la disfagia de tipo motora. Entonces, el paciente que no puede pasar ni sólidos ni líquidos. En el paciente con úlcera, el dolor epigástrico, la sensación de ardor en ayunas, son varios datos que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial y obviamente la endoscopía. Después, otro tipo de enfermedades del tubo digestivo, dispesia por fármaco, gastritis, etc. ¿no? Vemos diagnóstico diferencial en estos pacientes. Hernia hiatal, ¿no? Angor pectoris, infarto agudo, y bueno, a veces estos casos son interesantes porque, como digo, el paciente que tiene un dolor torácico siempre va a pensar que puede tener un infarto y hay que hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, ver la historia, dolor, todas las cosas, y ahí acabamos. Entonces es un estudio un poco resumido, pero yo pienso que es interesante. Es interesante saber que los síntomas del esófago, los síntomas son 2 horas, 2 clases de 2 horas, pero hemos dado la sustancia. Entonces hemos visto lo que es disfagia y lo que es reflujo, ¿no? Y estos síntomas que nos indican claramente patología esofágica. Lo que la dispepsia no nos da. En el problema de la dispepsia tenemos molestias, sensación de ardor, sensación de distrés postprandial, pero nos quedamos con la duda. En cambio, cuando el paciente tiene datos de disfagia o datos de reflujo, como que hay una gran certeza que el paciente tiene un problema esofágico. Y entonces ahí lo que tenemos que ver es qué grado de reflujo, qué grado de disfagia tiene para poder identificar la causa y el tratamiento definitivo. No sé si es que hay algunas preguntas respecto a esto. ¿Qué otros datos? Bueno, ya después ya hay la parte más clínica, que en la cual tenemos que hablar del reflujo, que son principalmente 3 tipos de pacientes con reflujo. El reflujo sin lesiones, el reflujo con lesiones y el reflujo que tiene síntomas atípicos. Y aunque parezca mentira, el paciente que tiene mejor respuesta a la patología de reflujo es el paciente que tiene reflujo y úlceras, erosiones, entonces que tiene esofagitis. Y el paciente que tiene peor respuesta es el paciente que tiene reflujo pero con síntomas atípicos. El paciente que tiene como manifestación de reflujo está con un asma o con una sinusitis, es el paciente que va a tener que tomar tratamiento contra el reflujo durante años. Son algunos aspectos que ya la parte clínica lo vamos a ir viendo. Muy bien, eso sería toda la clase. No sé si el doctor Vega me ha pedido
Parkinson de la Almenara, el doctor Vela, ¿qué día tiene dificultades? ¿El martes o el miércoles? Miércoles. El miércoles. Entonces, el miércoles tiene dificultades, entonces prefiere venir el día martes. Se dice que Ya. Entonces yo doy el día miércoles la clase y él mañana la da. Perfecto. Ya, perfecto, eso es lo que quería saber. Entonces el miércoles tiene su referido y el miércoles. Y entonces el día miércoles vamos a hablar sobre estreñimiento y vamos a hablar sobre patología no rectal. Y la próxima semana completamos.